Ok, el estudio bíblico de hoy es acerca de la esperanza. Yo creo que tú y yo hemos oído muchas frases alrededor de la esperanza. Una famosa que dice que un hombre puede vivir 3 días sin beber, ¿verdad? 40 días sin comer, 2 minutos sin respirar, pero ni un segundo sin esperanza. Otra dice que la esperanza muere al último. Y otra que recuerdo es que mientras hay vida, hay esperanza. Bueno, generalmente cuando una persona está pasando por alguna pérdida y quiere pensar positivamente, alude a la esperanza buscando consuelo y conformidad. Pero, ¿es acaso la esperanza una bocanada de aire en un momento difícil? ¿Es un sentimiento? ¿Es un volado al aire? Para muchos, la esperanza es una emoción o una actitud positiva sacada de las profundidades de nuestra alma, ya que a menudo este sentimiento surge en medio de la calamidad y la desilusión. Pero, ¿qué es la esperanza? ¿Es un anhelo? ¿Es un deseo? ¿Es una actitud optimista ante un panorama oscuro? ¿Es solo un pensamiento positivo? ¿Es un optimismo ciego? Por más bien intencionadas que puedan ser estas descripciones, están muy alejadas de la perspectiva bíblica de la esperanza, en la que se nos resalta que la esperanza no es cuestión de entregarnos a ella sin base alguna y con un pensamiento de esperar lo mejor. La esperanza bíblica es más bien un regalo divino que Dios ofrece al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Un mundo sin esperanza. Bueno, el mundo lucha por darle esperanza al mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes ganadores crearon la ONU con la idea de evitar más conflictos y otra guerra mundial. Después, en 1948, se creó la OEA para que los países de América pudieran defender sus derechos como continente. Después, con el boom del petróleo en 1960, se fundó la OPEP con la idea de administrar esa nueva fuente de riqueza. Desde entonces, se han creado fundaciones para controlar el cambio climático. Cada año se organizan cumbres para luchar por la paz, para cuidar la naturaleza, para muchas cosas. Realmente la lista es infinita. Pero en todas estas cosas se refleja la idea del hombre para darle a la humanidad una esperanza de que las cosas pueden cambiar y de que puede haber un futuro para el mundo. Pero todas estas cosas son como parches de plastilina a un mundo que está picado y oxidado por todos lados. Tal vez todo este esfuerzo humano pues llegue a prolongar la agonía del planeta Tierra. No sabemos cuánto falta, pero al final, cuando Dios lo decida, este mundo desaparecerá junto con todas sus filosofías e ideologías, con todas sus injusticias, con toda su corrupción y con toda su maldad. Recordemos que Dios le dejó al hombre un paraíso, y mira en lo que se ha convertido ahora. ¿Qué fue lo que pasó? Que a través del tiempo lo ha ido echando a perder. Todo mal ha sido aceptado y todos estos males han llegado para quedarse y enraizarse en nuestras vidas. Por supuesto que Dios no se agrada con las condiciones de la vida humana. A Él no le gustan las cosas que suceden aquí. Él anhela que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y un día así va a ser. Porque Dios no está de acuerdo con estas cosas. Por eso Dios tiene entre sus planes
recobrar nuestro paraíso perdido. Esto es algo inevitable, esto es algo que nadie va a poder evitar, es un designio divino que solamente está en espera de cumplirse. Mientras esto sucede, Dios se ha dedicado a buscar al hombre, pero en forma personal. Lo hace de uno por uno a través de toda nuestra vida. Y así podemos ver cómo Jesús se acercó a la prostituta para que dejara de vender su cuerpo. Se acercó con Zaqueo para que dejara de robar. Se acercó a la samaritana para liberarla de su adicción al sexo. Al soldado le dijo que dejara de extorsionar y que adecuara su vida con lo que ganaba. Y así solucionó la vida de todo aquel que estuvo dispuesto a ser ayudado por él. Porque Jesús es la solución personal para todos tus problemas personales. Él es el único capaz de cambiar al hombre. Quizás estés de acuerdo conmigo si te digo que un mundo mejor debe comenzar por una humanidad mejor. Pero la realidad es que la mayoría de las personas no escuchan, no reaccionan al llamado de Dios. Y el mundo sigue igual. El ladrón sigue robando, el mentiroso mintiendo y el esclavo quiere seguir atado. Yo a veces me he preguntado, ¿qué pasaría si un día todos los hombres voltearan a Dios de todo corazón, arrepentidos y buscando ayuda? Yo creo que ese día se acabaría la fiesta y Jesús vendría por nosotros. ¿Pero qué nos dice Pablo? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Esta es la realidad de la humanidad. Pocos son los que obedecen al Evangelio y pocos son los que creen el mensaje de salvación. Es increíble, pero la esperanza de los hombres la buscan con la cabeza gacha. Son incapaces de levantar su rostro para buscar la ayuda de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo siguen confiando en sí mismos o siguen confiando en que este mundo tiene esperanza. ¿Creen que de alguna forma será rescatado, ya sea por la inteligencia y la tecnología humana, ¿verdad? O por seres de otro planeta que vendrán en nuestro auxilio. ¿Te asombraría saber la cantidad de personas que tienen puesta su esperanza en esos mundos alienígenas que vendrán a darnos la paz y a enseñarnos cómo vivir? Otros han puesto su esperanza en este mundo porque no tienen más en dónde ponerla. No saben que existe otro lugar donde pueden poner su esperanza. Creen que todo lo que ven sus ojos pues, es lo único que hay. Por eso se afanan por el dinero, la apariencia, la lozanía, la salud, etc. Todo aquel que ponga su esperanza en estas cosas recibirá un fuerte golpe en la cara cuando se dé cuenta que para la salvación de su alma no le sirvieron de nada. Así es, como te decía hace rato, no puedes poner tu esperanza en algo que va
acabar. Dios ha condenado a este mundo a morir y con él a todo aquel que haya puesto su esperanza en las cosas de este mundo. Y tú me dirás, oye Jaime, esto suena muy dramático, pero en realidad es más dramático de lo que suena. Este mundo es un barco que se está hundiendo y solo aquellos que salten a tiempo podrán salvar sus almas. La Biblia dice que el mundo va a entrar en un juicio, junto con todos sus deseos. Fíjate como dice en Hechos 17:31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Este es Jesús. Aquí está hablando de Jesús. Ese es el varón que designó Dios para juzgar al mundo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, este mundo físico, este mundo dejará de existir y junto con él todos los insaciables deseos que provocó en nosotros y el orgullo de nuestros logros y posesiones, ¿verdad? El mundo tiene una fecha de caducidad. Es verdad, porque solo Dios conoce, ¿verdad? Nadie puede especular en este sentido, pero es algo que Dios ha determinado. Fíjate cómo describe esto Pedro en 2 de Pedro 3, del 10 al 12. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pedro pone en evidencia la incongruencia de las personas que no reaccionan ante esta noticia. Por eso él dice, si todo esto se va a terminar, si nada de esto va a quedar, si sabemos que todo esto es temporal, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Como dice también Pedro, pues junto a este mundo también serán juzgadas todas aquellas personas que no reconocieron a Dios, el cual se manifestó primeramente por medio de la creación. Cuando Pablo usa este razonamiento de la creación, su conclusión es que nadie tiene excusa. Ninguna persona que haya contemplado la creación de Dios, ya sea en el cielo, en la tierra, en los animales o en el mismo cuerpo humano, dice que el mundo tiene que descubrir la presencia de Dios a través de lo que Él ha creado. La creación de Dios es como la luz que se ve a lo lejos. El que se interesa por ella caminará en su dirección hasta ser iluminado completamente por ella. Porque Dios le da luz al que quiere más luz, pero oscurece el entendimiento de aquel que rechaza la poca luz que tiene. Esto es muy profundo, pero no lo voy a explicar hoy. Bueno, hay un versículo, el versículo 13 de 2 de Pedro. En este versículo, nosotros lo voy a usar
para enlazar la segunda parte de mi estudio. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros, este versículo viene enseguida de lo que acabamos de leer, en donde Pedro habló de la destrucción del mundo. Y dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Después de que Pedro habla acerca de la destrucción del mundo, dice, pero nosotros, ¿quién somos nosotros? ¿A quién se refiere Pablo? A los creyentes. A todos aquellos que, conociendo el mensaje de la Biblia, respondieron a él. A los que han creído en Jesús y han creído lo que ha dicho Jesús. Estos, desde el momento en que creyeron, quitaron su vista y su esperanza en este mundo y la pusieron en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva que un día verán cuando Jesús regrese otra vez. Entonces, si te das cuenta que hay un contraste, ¿no? Pedro habla de aquellos que no tienen esperanza y de aquellos que esperan algo fabuloso. Ese día, pues el Señor no solo va a destruir este mundo, ¿verdad?, sino que en su lugar va a ser otro mejor. Un mundo donde mora la justicia. En su epístola a los Efesios, Pablo hace claramente la distinción entre la postura del creyente y del incrédulo. Fíjate cómo dice en Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Con este verso, aquí Pablo quiere señalar el contraste que existe entre la esperanza de aquel que cree y en el que no cree. Mientras que el que no cree pone su esperanza en este mundo, el creyente pone su esperanza en Dios. Y no es tanto que el incrédulo no tenga esperanza en algo, más bien la tiene en algo vano, pasajero y perdurable, ¿verdad? Y temporal. Y por otro lado, el que es orgulloso y narcisista, pues va más lejos, porque en su soberbia, él solo cree en él. Alejandro Magno acostumbraba a motivar a sus soldados diciéndoles que en la siguiente conquista el botín sería repartido entre ellos. Frente a tantas victorias que tuvo, pues sus soldados se hicieron muy ricos. En una ocasión, uno de sus generales le preguntó a Alejandro, ¿sus soldados ponen toda su esperanza en usted? ¿Pero usted en qué pone su esperanza? Y él contestó que él ponía toda su esperanza en él mismo. O sea, arrogante, orgulloso y narcisista. De hecho, la Biblia habla de Alejandro Magno y está representado en la Biblia como un leopardo por su rapidez y eficacia al conquistar reinos. Pero al final murió muy enfermo a los 33 años en Babilonia, sin esperanza y sin Dios. En este versículo que acabo de leer, Pablo se dirige en forma particular a la vida pasada de los efesios, ¿verdad? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, les está hablando en algo que ya pasó. Se dirige en forma particular a la vida pasada de los efesios, pero en general habla de la vida pasada de todos nosotros. Y dice que antes, cuando no conocíamos a Dios, estábamos sin ciudadanía,
alejados de las promesas, de la herencia, del amor y de todos los beneficios que Dios nos regala cuando creemos en Cristo. Y además dice que estamos sin esperanza. Entonces, este es el pasado de aquel que no conocía a Dios. Pero enseguida, Pablo habla del resultado de haber creído en Cristo. En el siguiente versículo, que es Efesios 2:13, dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, toda vida tiene un pasado y tiene un presente. Todos venimos del mismo lugar, de vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, Él hizo la diferencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque Dios lo quiso hacer. Dios en su amor un día decidió mandar a su Hijo al mundo para que nuestra suerte cambiara. Esta gran noticia comenzó a correr por todo el mundo, ¿verdad? Primeramente en boca de Jesús, después por medio de los discípulos, quienes hicieron que esta esperanza se diera a conocer por todo el Imperio Romano y de ahí a todas las naciones y hasta nuestros días. La presencia en la tierra de Cristo fue radical porque le trajo esperanza a un mundo que no la tenía. Fíjense cómo dice en Gálatas 4, del 4 al 7. Dice: pero cuando vino un cumplimiento del tiempo, o sea, cuando Dios ya determinó que Cristo viniera, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, Dios le brindó al hombre la oportunidad de ser rescatado, de ser adoptado como hijo suyo, le dio la posibilidad de recibir el Espíritu Santo y de ser heredero por medio de Cristo. Entonces, la Biblia es muy clara al decir que solo por medio de Cristo podemos alcanzar estas promesas. Gracias a la misericordia y paciencia de Dios. No se puede explicar de otra forma. Gracias a la misericordia y a la paciencia de Dios, hoy esta esperanza está todavía puesta en la mesa para todo aquel que la quiera tomar para sí y hacerse poseedor de esta gran salvación que está al alcance de todo aquel que la quiera tomar. Todo creyente debe saber que tiene por lo menos, y escogí nada más estas, por eso digo que es por lo menos 5 cosas en las cuales poner su esperanza. Vamos a ir estudiando cuáles son estas esperanzas del creyente. La primera esperanza del creyente es la esperanza de gloria. Esta esperanza es muy especial porque a través de ella Dios le abre a todo el mundo la posibilidad de participar de la gloria de Cristo. Esto era una noticia muy importante en el contexto judío en el que se movía Pablo. Quizás para nosotros ya sea algo común, pero en estos versículos Pablo está dando esta noticia de que también los gentiles, es decir, los que no eran judíos, podían participar de la gloria de Cristo. No importaba si era gentil, si era griego, si era pobre, si era rico, inteligente, mediocre, blanco o negro. Pablo
fue el encargado de dar la gran noticia de que Cristo había extendido su gloria a todo aquel que confíe en el pago de nuestros pecados realizado por Jesús en la cruz, sin importar qué raza, pueblo, nación tenga esta persona. Este creer, precisamente, es la llave que te abre las puertas de la esperanza de gloria que Dios pone al alcance de todo aquel que quiere creer. Mira cómo lo dice en Colosenses 1, versículo 27. Dice, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo también nos habla de la esperanza bienaventurada. Enseñanza que se repite constantemente en la carta de Pablo a Tito. Anteriormente, Pablo se había dirigido a los tesalonicenses porque estaban muy tristes, porque los creyentes que ya habían muerto no sabían qué iba a pasar con ellos. O sea, ellos tenían una gran incertidumbre acerca del destino de los que ya habían muerto. Claro, ellos estaban oyendo de la esperanza, estaban oyendo de las promesas, de la herencia, todo esto. Y entonces ellos pensaron, ¿qué va a pasar con los que ya se murieron? Y entonces Pablo les dice que no se comporten como los incrédulos que no tienen esperanza. Porque un día Cristo vendría otra vez por todos los que murieron en él. Entonces, aquí hay otra esperanza. De que si tú eres una de esas personas que mueren, ¿verdad? Debes de tener la garantía, debes de conservar en tu mente la esperanza bienaventurada de que un día Cristo vendrá por ti. Fíjate cómo dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, todos, vivos y muertos, tenemos la esperanza de que Jesús va a venir. La esperanza viva. Esta consiste en el hecho de que después de que yo muera, mi cuerpo no se quedará en la tumba para siempre. Yo sé, como dice Job, que un día Cristo me llamará de la muerte para estar con Él en cuerpo y alma. Es decir, tenemos la promesa de que un día seremos resucitados como lo fue Jesús. Esta es precisamente la que la Biblia le llama la esperanza viva. Esto está en 1 de Pedro 1:3 y dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Los creyentes tenemos la esperanza de que un día Jesús regresará y llamará a nuestro cuerpo muerto para ser transformado y llevado al cielo, y así estaremos siempre con el Señor. La Biblia también habla de la esperanza de salvación. Esta es la esperanza que nos libra de la condenación. Nos libra de la condenación para darnos salvación. O sea, y ya el hecho de librarnos de la condenación, pues ya sería suficiente, ¿verdad? Pero aparte de esto, nos da la salvación, la cual, como ya hemos estudiado, no la obtenemos por nuestros méritos, ni por nuestras obras, ni por nuestras buenas intenciones. La salvación solo la puede dar el Salvador, que es Cristo Jesús. Nadie más la puede dar, porque solo Él la hizo posible con su sacrificio. Y mira cómo dice, hablando de esta esperanza, en 1 Tesalonicenses 5, del 8 al 10. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor,
y con la esperanza de salvación como yelmo, ¿no? La esperanza de salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La muerte no es un obstáculo para Dios. Y por último, la esperanza de la vida eterna. Esta esperanza no solo nos dice que seremos librados de la condenación, como te decía yo, lo cual sería ya toda una bendición, sino que aquí, en esta esperanza, se nos agrega que se nos dará una vida nueva y una vida eterna. Por lo tanto, Dios no se queda en el hecho de decir, bueno, no los voy a condenar, sino que nos dice que además nos da la esperanza de cuál va a ser nuestro destino final, que es precisamente la vida eterna. Muchos creyentes perseguidos, muchos mártires y tanta gente que ha sufrido a través del tiempo, yo creo que solamente han podido soportar su miseria poniendo los ojos en estas esperanzas. Porque estas esperanzas son el galardón que Dios ha prometido. Y vienen de un Dios que no miente. Fíjate cómo dice Tito 1:2. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, hay cosas inmutables, hay cosas que van a suceder, hay cosas que no van a cambiar, la destrucción de este mundo y nuestra estancia con Jesús después de morir. En virtud de tan grandes esperanzas, fíjate cómo Dios nos llama a qué hacer con estas esperanzas. Nos dice que en primer lugar no debemos movernos de estas esperanzas. Dice así en Colosenses 1:21-23. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, las promesas, como te decía yo, de esta esperanza, son las cosas en las que nosotros como creyentes tenemos que aferrarnos y nadie nos puede mover de ellas. Pablo también nos dice que no nos avergoncemos de ellas. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es increíble que a un creyente se le tenga que decir que no se avergüence de la esperanza que hay en él. También se nos manda a que nosotros nos gocemos en las esperanzas, es decir, a recordarlas, a conocerlas, y cada vez que nosotros pensemos en ellas, pues gozarnos por todo lo que hemos recibido en Cristo. Dice Pablo en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es decir, nosotros debemos gozarnos en la esperanza. En 1 Tesalonicenses 1:3 nos dice que nosotros debemos ser constantes con respecto a estas esperanzas. Dice en 1 Tesalonicenses 1:3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor
Jesucristo. Siguiendo el pensamiento de Pedro, Juan, 1 Juan 3:3, nos dice que al saber todo esto, nosotros debemos de purificar nuestras vidas. Y así lo dice en 1 Juan 3:3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, Dios nos pide que meditemos en estas esperanzas, ¿verdad? En todas estas cosas que Dios nos ha dado, simplemente para permanecer firmes y sin fluctuar en ellas, como dice en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, esto es tremendo, esto es una enseñanza tremenda para aquel que la quiera meditar, para aquel que la quiera hacer suya, ¿verdad? Y para aquel que necesite realmente de agarrarse de una esperanza. Ahora bien, en contraste a estas extraordinarias promesas dadas al que cree, existe la desesperanza total para aquel que no tiene esperanza ni Dios en el mundo. El incrédulo no tiene la esperanza de gloria, pues porque ha decidido no pertenecer al pueblo de Dios. El incrédulo no puede tener la esperanza bienaventurada, porque si no ha creído en el Cristo que ya vino, menos creerá en el Cristo que está por venir. Un incrédulo no tiene una esperanza viva, porque no será resucitado para ser llevado al cielo. El incrédulo no tiene esperanza de su salvación, porque ha escogido vivir en las tinieblas y ha rechazado la luz. El incrédulo no tiene la esperanza de una vida eterna, porque en su rechazo ha escogido para sí la condenación eterna. No sé si tú en la secundaria leíste un libro que nos dejaban leer a todos que se llamaba La Divina Comedia, de Dante Alighieri. A mí se me quedó muy grabado una frase que es un letrero que está puesto a la entrada del infierno de Dante. Y dice muchas cosas más, pero la frase que me interesa hacer resaltar es aquí: abandona la esperanza si entras aquí. Nadie puede seguir luchando por su salvación después de morir. Todo lo que puedas hacer por las personas, lo puedes hacer en este mundo. La salvación es una cuestión de vivos, no de muertos. Entonces, mira, la negación y el rechazo de esta esperanza por parte de los incrédulos nos habla del destino terrible que tendrán. ¿Por qué? Porque si actualmente nos acabamos de leer, dice Pablo que estas personas viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese es su estado, ese es el diagnóstico que Pablo da acerca de estas personas. Y dice, ahorita están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, cuando mueran, pues su estado no cambiará. Seguirán sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero por toda la eternidad. Realmente lo único que puede cambiar tu situación es creer en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo, el cual vino a pagar por tus pecados en la cruz, porque solo Cristo es tu esperanza. Fíjate cómo dice 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Como dice la Biblia, mientras el día esclarece y el lucero de la mañana sale en nuestros corazones, vivamos nuestra vida alentados con la esperanza gloriosa, bienaventurada, viva de salvación
y la vida eterna que Dios nos ha dado. Sabiendo que nuestra esperanza no viene de nuestra mente, ni de nuestro deseo, ni de nuestra imaginación. Viene de Dios, quien nos las ha dado. Viene de un Dios que no miente. Y vienen del Dios de esperanza. Bien, que Dios te bendiga. Maranatha.